Hola, soy Isabel de la Campa Enciso, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y voy a presentar La seducción y persuasión del italiano en Anima Mundi de Susana Tamaro. Esta comunicación pretende adentrarse en la esencia del lenguaje y cómo éste es capaz de seducir al lector, explicando las diferencias entre persuasión, que es algo que alude a la lógica, y la seducción, que alude al corazón y a la profundidad del lector. Este artículo pretende acercarse al uso fonético de las palabras, que ya desde pequeños nos aporta tanto. Hay ciertas palabras que tranquilizan al bebé, y no por su contenido, sino por su sonido. Así podemos descubrir por qué en muchas ocasiones nos gusta más un texto que otro, acudiendo al legado de la memoria de sonidos que llevamos con nosotros desde que venimos al mundo. Para ello utilizaremos ejemplos del contenido del libro Anima Mundi de Susana Tamaro. Basándome en el libro La seducción de las palabras de Alex Guillermo, podemos ver cómo éste se plantea que la seducción de las palabras no necesita de la lógica. La persuasión sí necesita de la lógica, pero la seducción de las palabras va dirigida a las emociones. Por tanto, el emisor tiene ventaja porque conoce el valor de los términos que utiliza. Son términos connotativos. Ante determinadas palabras, los mecanismos internos del ser humano se ponen en marcha, como un aroma, un olor, llegando profundamente a una percepción antigua del ser humano, a un afecto, pero no a la razón, al inconsciente colectivo de que hablaba Carl Gustav Jung. Guillermo se plantea cómo se elige cada palabra para el momento adecuado, cómo se tocan los lugares sensibles de nuestra memoria, cómo se puede dar con la palabra exacta para lo que en realidad es un ruido y convertirlo en música. Pues la respuesta es esta: hay algo que se escapa a la razón, y que está en las propias palabras adherido desde hace mucho tiempo. Hay palabras que son sencillas y que evocan mucho, que nos llegan a los sentidos, palabras primigenias, como diría Leopardi, nube, sol, bosque, arena, ya que traen a nuestro subconsciente recuerdos y sensaciones. La seducción parte del intelecto, pero no se dirige a la zona racional de quien recibe el enunciado, sino a sus emociones. No se basa tanto en los argumentos como en las propias palabras una a una y su valor connotativo. El emisor ejerce su herencia lingüística muchas veces sin investigación intelectual y puede seducir con sus palabras. Pero también el emisor puede emplear la seducción siendo consciente y con la intención de manipular al lector. ¿Qué es lo que seduce entonces? Pues seduce principalmente lo natural, lo que se liga al ser humano y a su entorno, a sus costumbres, a la historia. Seduce la naturaleza de las palabras. Algunas palabras cumplen la función de un olor. Seduce un aroma que relaciona los sentidos con el lugar de olor más primitivo. El nuevo olor llega así al cerebro sensible y activa la herencia que tiene adherida desde la vida eh, desde hace mucho tiempo, y le hace identificar cada percepción y su significado más profundo, más antiguo, con aquellos indicios que permitían al ser humano conocer su entorno mediante las sensaciones, volviendo así a la infancia o a la adolescencia o a algún otro momento de nuestra vida. Así podemos ver en los siguientes ejemplos de Anima Mundi de Susana Tamaro: ordine, disordine, vita, morte, luce, ombra, son palabras primigenias. Dal momento in cui avevo preso coscienza del mio esistere non avevo fatto altro che interrogarmi, mi facevo domande a cui nessuno poteva rispondere. Il vento, otra palabra primigenia, soffiava a raffiche, le notte uscivano e subito venivano strappati via, con esa referencia del viento unido a la música. A più di 20 anni di distanza mi erano tornate in mente tutte le fantasie sulla morte della mia infanzia. Quando se n'era andata la nonna, mia madre mi aveva spiegato che la morte è una specie di finta perché non si muore mai per sempre. Con esa idea de recuperar esa sensación que tenía él de pequeño y que recuerda cómo era su infancia, pero más bien recuerda cómo eran los sentidos dentro de su infancia. Camminando tra le stanze vuote, intravedevo la sua sagoma, era minacciosa, grigiastra, silente, pronta ancora a balzare fuori e distruggere ogni cosa, cuando habla de la sombra de su padre. Ero ormai alle soglie dell'adolescenza. Mi sentivo come un animale alla fine del letargo. Per tutto il tempo delle medie avevo pensato solamente al vuoto e a ciò che c'era e non c'era dietro. Erano stati pensieri velati di tristezza, c'era la malinconia in ogni mio movimento. Fissando al vuoto, succedeva persino che mi mettessi a piangere. Allora avrei potuto finalmente pararmi davanti a lui e dirgli: ti odio. L'odio era il sentimento che portava nei suoi confronti da quando avevo memoria di me stesso. Otra palabra primigenia, el odio.
Sono cresciuto nel terrore, crescendo nel terrore, crescendo nel terrore, ho imparato che alla fine anche il terrore viene a noia. Vemos todas estas palabras que son palabras primigenias, el vacío dentro de la infancia, su infancia, la muerte, el recuerdo que tenía de esta, la vida, la muerte, el orden, el desorden, la luz, la sombra, el viento y todo lo que va unido a los recuerdos. La seducción de las palabras, los mecanismos internos del ser humano, ponen en marcha, con estímulos físicos que desatan el pensamiento, de aprecio o rechazo. No repara la seducción en abstracciones, sino en lo concreto, y sin darnos cuenta, rechazamos o aceptamos esa palabra por lo que evoca en nosotros. La seducción parte de las connotaciones de los mensajes entre líneas más que de los enunciados que se aprecian a simple vista. Por tanto, cuanto más significante es un código, es más restringido y estructurado. Nuestras ciencias y técnicas dependen de sistemas mucho más codificados y nuestras artes de sistemas cada vez más descodificados, para llegar a la conclusión de que las palabras simples son más evocadoras. Otras palabras concretas en el libro de Susana Tamaro son, por ejemplo, la palabra árbol, la palabra fuego, la palabra semilla, la palabra luz, la palabra llama. Un esempio, un albero, nel corso della sua vita, può essere investito da un numero molto grande di tempeste. Temporali, trombe d'aria, bufere di neve possono piombargli addosso, percuoterlo, spintonarlo da una parte e dall'altra senza che succeda niente. Quando poi torna il sole, lui è sempre lì, in mezzo al prato, con i suoi rami maestosi. Por hablar de cómo evoca ese árbol majestuoso, haciendo frente a los temporales, a las tormentas. O por ejemplo la llama. Le fiamme erano tornate nella mia vita, de una forma metafórica. Concluimos, por tanto, que las palabras más sencillas son más evocadoras, que el lenguaje evocador es más descodificado y concreto, que lo que seduce es lo natural y lo que está ligado al entorno y a las costumbres, con un anclaje en el lado humano, es decir, en los sentimientos, no en la parte racional, y en el inconsciente colectivo. Muchísimas gracias.